para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. El Cisne Negro es una película psicológica dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman, Mila Kunis y Vincent Cassel. Estrenada por el lejano 2010, esta película ha dejado una marca indeleble en el cine contemporáneo gracias a su integrante trama, actuaciones sobresalientes y una dirección magistral. La historia sigue a Nina Sayers, Natalie Portman, una bailarina de ballet que consigue el papel principal en una producción del Lago de los Cisnes. Sin embargo, su lucha por alcanzar la perfección la lleva a una espiral de paranoia y autodestrucción. En la película explora temas como la dualidad, la obsesión y la metamorfosis, encapsulados en el contraste entre el cine blanco y el cine negro. El tono de la misma es intensamente oscuro y claustrofóbico, sumergiendo al espectador en la frágil psique de Nina. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva a medida que la realidad y las alucinaciones se entrelazan, llevando a un clima aterrador y emotivo. En sus papeles principales encontramos a Natalie Portman, nacida el 9 de junio de 1981 en Israel. Hizo su debut cinematográfico a los 12 años en la película Leon, de Profesional, donde interpretó a Matilda, una niña huérfana que se convierte en aprendiz de un asesino a sueldo. Su actuación fue ampliamente elogiada y la lanzó a la fama. Portman continuó construyendo su carrera con papeles en películas como Hit, de Michael Mann, o su papel de Padme en la trilogía de las precuelas de Star Wars, lo que la catapultó al estrellato mundial. En El Cisne Negro ofrece una actuación espectacular que le valió el Oscar a la mejor actriz. Su interpretación de Nina es visceral y conmovedora, capturando tanto la vulnerabilidad como la ferocidad del personaje. En esta también encontramos a Mila Kunis, donde destaca como Lily, una bailarina que representa la variedad y el abandono que Nina desea pero teme. También encontramos a Vincent Cassel, nacido el 23 de noviembre de 1966. Su actuación en La Hyène, de 1995, dirigida por Kassovitz, fue lo que lo catapultó a la fama. En esta, Cassel interpreta a un joven de los suburbios de París que lucha contra la brutalidad policial. Su actuación fue ampliamente elogiada y le valió una nominación al César, el premio más prestigioso del cine francés. También lo podemos ver en películas como Easter Promises, de 2007, que trabajó bajo la dirección de David Cronenberg junto a Viggo Mortensen, y Irreversible, de Gaspar Noé, que trabajó junto a Mónica Bellucci. En El Cisne Negro interpreta al director artístico Thomas Leroy, de manera tenaz y que pediría bajar el cielo, aunque sepa a conciencia que esto es imposible. En la dirección encontramos a Darren Aronofsky, nacido el 12 de febrero de 1969 en Brooklyn, Estados Unidos. Su debut cinematográfico llegó con Pi en 1998, una película de bajo presupuesto que él escribió y dirigió. En la misma, es un thriller psicológico sobre un matemático obsesionado con los patrones numéricos. Fue aclamada por la crítica y ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Sundance. Luego del éxito de Pi, dirigió Requiem for a Dream, una adaptación de la novela de Harper Sewell Jr. La película fue protagonizada por Ellen Burstyn, Jared Leto y Jeffrey Connelly, pero el reconocimiento internacional llegó con The Wrestler en el 2008, una película sobre un luchador profesional en decadencia interpretado por Mick Guru. La película ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. En cuanto al cine negro, Darren demuestra su maestría en la dirección. La película está brillantemente construida utilizando cámaras en mano para crear una sensación de inmediatez y paranoia. La cinematografía de Matthew Libatique es igualmente impresionante, con un uso magistral de colores oscuros y luz tenue que refleja el descenso de Nina a la locura. Las secuencias de ballet están filmadas de manera tan íntima que se puede sentir cada tensión y movimiento, amplificando la intensidad emocional de la misma. El diseño de producción del cine negro es exquisito, capturando tanto la elegancia del mundo de ballet como su naturaleza brutal y competitiva. Los efectos especiales, aunque sutiles, son altamente efectivos, especialmente en las escenas de transformación física. En cuanto a la banda sonora, esta fue escrita por Clint Mansell, basada en El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Es simplemente sublime. La música juega un papel crucial en la película, intensificando la tensión y el drama a lo largo de la historia. Mansell logra crear una atmósfera que es tanto hermosa como inquietante, reflejando perfectamente la dualidad del protagonista. La edición de Andrew Wesley es ágil y precisa, manteniendo al espectador al borde de su asiento. El ritmo de la película es impecable, construyendo una sensación constante de urgencia y creciente tensión que culmina en un final impactante. Y aquí un par de datos curiosos. Natalie Portman entrenó intensamente para su papel durante aproximadamente un año. Practicaba ballet de 5 a 8 horas diarias para lograr su forma física y las habilidades necesarias para interpretar a la bailarina profesional. Durante la filmación, Portman sufrió varias lesiones, incluyendo una costilla dislocada. A pesar de esto, continuó trabajando para completar la película. El Cisne Negro tuvo un presupuesto de alrededor de $13 millones. A pesar de esto, logró recaudar 329 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un gran éxito financiero. Muchas de las escenas
De la película se filmaron locaciones reales de Nueva York, incluyendo el Lincoln Center, hogar de New York City Ballet. Natalie Portman perdió alrededor de 20 libras para el papel, lo que contribuyó a su apariencia frágil y etérea en la pantalla. Darren Aronofsky se inspiró en películas clásicas del horror psicológico como Repulsión y El Inquilino de Roman Polanski para crear la atmósfera del Cisne Negro. El director Darren Aronofsky y la cinematógrafa Matthew Levatic han colaborado en varias películas, incluyendo Requiem por un sueño y The Fountain. Su colaboración en El Cisne Negro resultó una cinematografía distintiva y memorable. Algunas de las escenas de diálogo entre Nina y su madre, interpretada por Barbara Hershey, fueron improvisadas para capturar la tensión auténtica y la reacción complicada entre los personajes. El Cisne Negro recibió numerosos premios y nominaciones. Natalie Portman ganó el Oscar a Mejor Actriz y la película fue nominada a otros 4 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. ¿Por qué deberías verla? Porque es una obra maestra del cine contemporáneo. Es una película que desafía y cautiva, llevando al espectador a un viaje inquietante a través de la mente de una artista obsesionada. El Cisne Negro es una experiencia profundamente emocional, te envuelve en su atmósfera oscura y no te suelta hasta los créditos finales. Me dejó impresionado por la intensidad de su actuación, hablando de Natalie Portman, y la visión artística de Aronofsky. La película resuena a un nivel visceral, explorando la lucha por la perfección y las sombras que acechan debajo de la superficie de la ambición desmedida. Y así terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre cines y series. Déjanos en tus comentarios qué te pareció el Cisne Negro y qué otras películas te gustaría que reseñáramos. Que tengan un excelente fin de semana.